Ponte cómodo. Contén la respiración. Y goza de mi lectura. Water, escrito por T.G. y narrado por Odette, chica de Terry, para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Candy Horror Fest, octubre 2020. Terry, llamó la voz que apenas era audible. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!, gritó fuertemente, pero esta vez sonaba amenazadora y muy aguda. Sus ojos se abrieron de golpe y se sentó instintivamente mientras daba grandes bocanadas de aire. Su respiración era agitada y su ropa estaba empapada de sudor. Intentaba recuperar un ritmo más calmado para sus pulmones. «¿Cariño?», musitó una voz adormilada a su lado. «¿Estás bien?», preguntó incorporándose y acariciando el hombro del castaño con una de sus manos. «Sí, lamento haberte despertado». «¿Otra vez el mismo sueño?». Él solo asintió con la cabeza y ella suspiró. Se levantó de la cama y buscó una camiseta en el guardarropas. Se le extendió para que pudiera cambiarse y Terry lo hizo. La rubia volvió a meterse a la cama mientras observaba cómo su esposo se cambiaba de ropa. Aún sentada junto a él, esperó a que terminara de acomodarse la prenda y lo abrazó para luego recostarse juntos. Él la envolvió con sus brazos mientras su amada comenzaba a acariciarle los castaños cabellos en un intento de ayudar a que pudiera relajarse. «Sabes que no es tu culpa, cariño, ¿cierto?». Terry no emitió respuesta alguna, solo cerró los ojos e intentó conciliar el sueño. Las caricias que le proporcionaba Candy le ayudaron a poder dormir, al menos durante las 2 horas que quedaban. A la mañana despertó con la luz del sol que se colaba a través de la ventana de la habitación. Solo él se encontraba en la cama. Buscó rápidamente a la rubia con la mirada, pero no la vio. Solo una nota en la mesita de noche que estaba a su lado. La tomó con una mano y leyó: «No quise despertarte. Espero que hayas descansado al menos un poco. Te dejé algo fresco para el desayuno. Te amo». Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Normalmente ambos se levantaban a las 6 de la mañana. Él solía encargarse de preparar el desayuno, ya que su responsable esposa debía llegar para las 8 al hospital, mientras Terry le dedicaba algunas caricias para que no se levantara de la cama. Luego ella se duchaba y alistaba. Los minutos pasaban rápidamente. Al castaño le gustaba compartir ese momento de desayunar juntos. Luego esperaba a que ella se fuera para poder alistarse e ir al teatro, ya que su hora de entrada solía ser alrededor de las 9. Pero esta mañana había sido diferente. Candy había decidido dejarlo descansar un poco más y le había dejado preparada ya una pequeña merienda. Se había perdido el desayuno con ella, pero lo compensaría por la noche. Pensaba recogerla a la salida de su trabajo para llevarla a algún restaurante y comer algo que ella realmente degustara. Se levantó de la cama y fue a la cocina para comer la pequeña ensalada de frutas que se encontraba ahí. Devoró todo rápidamente y luego fue a la ducha. A mediodía, Robert anunciaría la nueva obra a interpretar, así que no era necesario ir por la mañana aún.
Decidió salir a dar un paseo mientras fumaba un cigarrillo. Sin darse cuenta, llegó hasta las orillas del pequeño lago, aquel lago en el que todo había ocurrido. Tarde se dio cuenta de cuál era su ubicación y se quedó observando cómo una pareja estaba en un botecito de madera. Detalles de un recuerdo se le vinieron a la mente y comenzó a lamentarse. Un leve dolor se hacía presente y martillaba su cabeza. Dio media vuelta para ir hacia el teatro e intentó mantener una respiración estable y pausada. «Esta vez llegué antes que tú», dijo Karen cuando lo vio entrando. «Pues felicitaciones, señorita Claines», respondió con cierto sarcasmo, siguiendo el juego de la actriz. «¿Qué te retrasó esta vez, señor Puntualidad?», cuestionó ella nuevamente con una mirada inquisitiva. «Solo me quedé dormido». «Esperaba una mejor excusa», dijo ella elevando una ceja. «En fin, el punto es que te gané hoy». Tan solo por un par de minutos, Robert se incluyó en la conversación de ambos artistas. «Sí, claro», bufó Karen. Está bien, admito la derrota por hoy», respondió el castaño. «Me destronaste». «Como siempre, siendo un caballero, Granchester». Terry soltó una carcajada y negó con la cabeza. Karen solía mantener aquella actitud de niña engreída a pesar de que el tiempo transcurría. Esa personalidad tan característica de ella podía serle una temible adversaria si de desacuerdos se trataba, pero también podía ser una muy buena amiga, y eso se lo había demostrado cuando él necesitó de alguien que le brindara un apoyo incondicional. «¿Comenzamos?», cuestionó Robert sacándolo de sus pensamientos. «Sí», respondió rápidamente. Todos los artistas se reunieron en la parte baja del escenario, listos para escuchar al director, pues les anunciaría cuál sería la obra que interpretarían. «El día de hoy me complace decirles que, después de 6 años, nuevamente está a mi cargo la obra de Romeo y Julieta». «¿Otra vez?», cuestionó Karen. «Así es, señorita Clays. El éxito que permitió mostrar el gran talento que tienen tú y Terry se llevará nuevamente a cabo. Creo que en esta ocasión podré tener el papel de Julieta desde el principio». «Karen», la regañó Robert con una mirada severa. «Oh, lo siento», se disculpó la joven mientras miraba a Terry por el rabillo del ojo. Todo continuó. No hizo falta hacer audiciones para los papeles, pues desde un principio se había decidido que los famosos artistas Karen Claines y Terence Granchester tendrían los papeles estelares. De alguna manera ella se sentía emocionada, pero sabía que su comentario había sido inoportuno, pues al referirse a Susana no había sido algo adecuado. De hecho, la mayoría de la gente prefería no mencionar aquel nombre. Cuando todos los acuerdos hubieron concluido, cada uno ya tenía un papel a interpretar y comenzaron a posicionarse en el escenario para comenzar con el trabajo. Antes de subir, Karen se acercó a Terry y lo tomó suavemente por el brazo. «Terry», llamó haciendo que él volteara a verla. «Lo siento por lo de antes». «Descuida, Karen». Sabía que su amiga podía dar rienda suelta a su lengua a veces, y aunque quisiera negar que el comentario no le había afectado, realmente no era así. De todas maneras, no debí decir nada. Fue algo inconsciente. «Bueno, en general tú eres una inconsciente», bromeó él. Karen entrecerró los ojos y él sonrió. Ambos terminaron por reír y comenzaron el ensayo. Toda la mañana transcurrió de esa manera. El ambiente era mucho más relajado que en otras ocasiones. La mayoría de los artistas habían podido recordar la interpretación que hicieron años atrás y fue fácil poder ponerse en el papel. Casi todos avanzaban rápidamente, excepto Terry. Nadie se atrevió a decir una sola palabra al respecto, pero Robert sabía que no podía dejarlo pasar por alto.
Para mediodía, todos tuvieron un receso en el cual podían ir a almorzar. El director se aproximó hacia quien tenía que interpretar a Romeo y le invitó a degustar juntos de un almuerzo. Ambos se dirigieron hacia un restaurante. Una vez llegaron, el mayor lo condujo hacia un segundo piso y salieron hacia el balcón. Ahí se encontraba una pequeña mesa con 2 sillas. Se acomodaron y ordenaron un par de platillos sencillos que no tardaron en llegar. Mientras hablaban de temas irrelevantes como el clima o la comida, Robert pudo notar que algo no andaba muy bien. Cuando habían terminado de comer, ordenó una botella de vino que fue servida en un par de copas. De su bolsillo sacó una cigarrera y ofreció uno a Terry, quien lo aceptó, y luego los encendieron para comenzar a fumar. —¿Qué ocurre, Terry? —por fin preguntó, y cuando el actor estuvo a punto de responder, no lo dejó. —Y no quiero que te hagas el desentendido, solo quiero tu sinceridad. —Robert, yo... Terry negó con la cabeza y se llevó el cigarrillo a los labios para dar una calada y desviar la mirada. —Es por la obra, ¿verdad? —le preguntó, y el joven solo miró hacia la pequeña plazoleta que estaba al pie del restaurante. Sabía que esto pasaría. Entiendo que te pueda traer ciertos recuerdos, pero necesito que estén al 100% porque los socios del teatro de verdad desean verte en el papel. Lo sé, dijo acomodándose los cabellos con cierta ansiedad. Sé que puedes lograrlo, Terry. Puedes hacerlo mejor que antes incluso. Lo haré, te juro que lo haré bien. Tenemos tiempo suficiente. No quiero que te sientas presionado. Solo quiero que estés cómodo y hagas lo de siempre, brillar como la estrella que eres. Gracias, Rob. Él dio otra calada al cigarrillo. Definitivamente, esto me trae recuerdos, pero te prometo que me comportaré como un profesional y haré bien mi trabajo. Lo sé, Terry. Si necesitas un par de días antes de continuar con los ensayos, solo dímelo, muchacho. No te preocupes, solo tengo que ocupar mi mente y ya. ¿Por qué llegaste tarde esta mañana? No llegué tan tarde. Todos nos acostumbramos a verte llegar 5 minutos exactos antes de las 9. El día de hoy te pasaste de la hora. No es que quiera reprocharte, solo que es... inusual. Se encogió de hombros. Sí, Rob. Bueno, yo me quedé dormido. Estaba algo cansado. Ya te lo dije, Terry. No te estoy reprochando. ¿Tuviste pesadillas nuevamente? Sí, fue la única respuesta. Lo sospeché desde que te vi llegar hoy. El joven lo miró con una interrogante marcada en las facciones de su rostro. Te conozco, Terry. Sabía que había algo más con solo mirarte. Para mí eres como un libro abierto. Hacía unos meses había tenido una pequeña temporada en que las pesadillas eran recurrentes, y al ver que su trabajo estaba siendo afectado por su falta de tener un adecuado sueño, terminó por contárselo todo a Robert. Bueno, casi todo. El director le demostró una gran comprensión e incluso le dio los ánimos que necesitaba para poder recuperarse un poco. Pero nuevamente volvía a ver sus sueños convertidos en pesadillas que lo hacían despertar turbado en plena madrugada, y este lunes empezaba con mal pie. Espero que hoy puedas descansar mejor, y si eso continúa, sabes que puedes hablar conmigo. Lo sé, estaré bien. Está bien, muchacho. Ahora terminemos este vino para ir de nuevo al ensayo. El castaño solo asintió, y la conversación se redirigió hacia el tema de los vestuarios. Cuando hubieron terminado, se encaminaron hacia el trabajo para continuar hasta las 5 de la tarde. Al concluir todo,
Terry se dirigió hacia el hospital presbiteriano, pues actualmente la compañía se encontraba en Manhattan y Candy había encontrado fácilmente un trabajo en aquel centro médico. Cuando casi llegaba a la entrada del hospital, vio a través de las rejas cómo su alegre esposa iba saliendo acompañada de una de sus compañeras de trabajo. Siguió caminando mientras aún divisaba a las dos mujeres a través de los barrotes que se encontraban para delimitar la entrada del hospital. De pronto le pareció ver como un segundo a alguien que pasó corriendo al lado de Candy, tan solo una especie de silueta que estaba de espaldas y tenía el cabello rubio cayendo a lo largo de su espalda. Estaban en una posición en que unos arbustos tapaban a las enfermeras y el actor, al sentir que esto bloqueaba su vista, corrió rápidamente hasta Candy. Al llegar la vio de cuclillas acariciando suavemente los hombros de una mujer. La compañera de la rubia, rizada, también se encontraba ahí y hacía señas hacia algunas enfermeras que se encontraban cerca. El castaño acortó la distancia que había entre él y las damas. Cuando estuvo cerca, sintió cómo los latidos de su corazón se aceleraban poco a poco y la respiración se le hacía pesada. Un sudor frío recorrió su espalda y las manos se le habían enfriado cual par de hielos. La mujer que se encontraba arrodillada en el suelo estaba de espaldas hacia él, pero de pronto se volteó al sentir la masculina presencia y se aferró hacia sus piernas fuertemente mientras sollozaba. Terry observó el rostro, aquellas conocidas facciones, aquellos ojos y el cabello rubio inconfundible. Era Susana. Dejó de oír todo lo que pudiera estar alrededor y tan solo quedó petrificado. Una enfermera junto a uno de los hombres de seguridad se acercaron para intentar hacer que la paciente soltara el agarre y poder llevársela. «¿Terry?», llamó Candy. «¡Terry!». Le sacudió el brazo para hacer que éste reaccionara. Parpadeó unas cuantas veces y volvió a observar el rostro de aquella mujer rubia que antes se había aferrado a él. Entonces cayó en cuenta de que no era Susana. Era una mujer con rasgos diferentes a los de la actriz que él recordaba. «¿Estás bien?», preguntó nuevamente su esposa. «Sí, yo solo no supe cómo reaccionar», aclaró su garganta y se acomodó las solapas del saco que llevaba puesto. «Es una paciente que llegó hace poco al hospital. Su esposo falleció y ella comenzó a tener cierto desequilibrio emocional. Es probable que pronto la lleven a un hospital psiquiátrico para que se hagan cargo de ella». «Pobre mujer», dijo él. «¿Y cómo murió su esposo?». «Él se ahogó», respondió Candy arrastrando en un susurro las últimas palabras mientras miraba a su esposo un poco apenada. Tras unos largos segundos en los que el castaño guardó silencio, pudo notar que pequeñas gotitas comenzaban a evidenciarse en el pavimento. «Va a llover», anunció la rubia. «Sí, vámonos. ¿A casa? No, hoy quiero llevarte a cenar a un restaurante». Ambos comenzaron a caminar con más prisa y salieron a la espera de un coche que podría llevarlos a su destino. Una vez el coche paró, Terry se quitó el saco para cubrir a su acompañante y de esta manera evitar que se mojara con la lluvia que ya había incrementado. Entre algunas risillas, ambos llegaron hasta el restaurante y aunque la distancia recorrida había sido corta, se habían mojado de manera considerable, sobre todo él. Tenía la camisa húmeda y ella tan solo algunas gotas salpicadas en sus blancas botas que usaba para cumplir su misión de enfermera cada día. «El uniforme se me mojó», dijo ella una vez ingresaron al lugar, sintiendo una temperatura más cálida y unos aromas exquisitos que inundaban sus fosas nasales, provocando que su estómago clamara por comida. «Algo huele muy bien».
Lo sé, Candy, te va a encantar la comida de este lugar. El mesero que los vio se acercó hacia la pareja para poder ubicarlos en una mesa y tomar su orden amablemente. Tu camisa está demasiado húmeda, dijo Candy mientras tocaba dicha prenda. No es cierto, solo son excusas tuyas para desnudarme, pecosa traviesa. ¿Qué? Se quejó ella. ¿Estás loco? Volteó su cabeza hacia un lado en muestra de su enfado mientras su naricita se elevaba hacia arriba. Terry soltó una carcajada y tomó una de las manos de su esposa, la llevó hacia sus labios y depositó un tierno beso en el dorso. De esta manera logró llamar la atención de la rubia. Ella lo miraba con las mejillas levemente sonrojadas. No te preocupes por mí. En casa te dejaré despojarme de todo. Ella rodó los ojos y negó con la cabeza mientras por lo bajo soltaba un engreído. Mientras continuaban con algunas bromas más, la cena ya estaba lista y era llevada hacia ellos para que pudieran degustarla. Un gran filete humeando y haciendo que su aroma llegara hasta las fosas nasales de ambos, hizo que no tardaran en empezar a comer poco a poco hasta saciar sus estómagos. Los pequeños trocitos de diversas verduras que acompañaban el gran filete ayudaron a que la comida no les cayera muy pesada. Luego, un par de copas de vino fueron bien recibidas por ambos, junto a un pequeño postre, quedando totalmente saciados de la deliciosa comida. Salieron del lugar, y una fuerte brisa se apoderaba de las calles. Había pequeños charcos de agua y algunas gotitas caían de los techos. Terry dejó sus sacos sobre los hombros de la rubia para que el viento no la afectara demasiado. Nuevamente esperaron un coche que los llevara a casa. A pesar de que Candy quiso devolverle el saco, él no lo aceptó y se excusó diciendo que no sentía frío, cosa que no era del todo cierto, pero por proteger a su linda dama estaba dispuesto a aguantar un poco. «Candy», llamó él cuando estuvieron entrando a su casa. «¿Sí?» Hoy Robert anunció cuál sería la obra que interpretaremos en el teatro. ¿Cuál será esta vez? Romeo y Julieta. Fueron las palabras que soltó con resignación. Por un momento Candy se quedó muda e intentó pensar rápidamente cuáles serían sus palabras, escogiéndolas con sumo cuidado. Se acercó hacia su esposo para abrazarlo y luego se alejó para desabotonar la camisa. «Tienes que cambiarte», le dijo ella. «Estoy segura de que harás bien el papel de Romeo e iré a verte cuando hagas la presentación. Te aplaudiré tan fuerte que dejaré sordos al resto de espectadores». «¿Me llevarás flores?», le preguntó en tono juguetón mientras se encargaba de quitarle el uniforme de enfermera. «¿Y me pedirás un autógrafo? ¿O quizás algo más atrevido?» Ella rió y le dio un beso en el pecho desnudo, terminando de quitar las mangas. «Claro que sí, señor Granchester». «Pero qué atrevida, señorita White». Ambos habían comenzado ese juego en el que fingían recién conocerse y él terminaba por robarle algunos besos mientras ella se dejaba llevar por aquella pequeña escena que pronto se convertía en algo más acalorado. Entre caricias y declaraciones de amor pasaron la noche juntos y una vez estuvieron cansados por el agotador día, decidieron descansar. El sueño llegó rápidamente. A la mañana siguiente, el castaño despertó con cierta pesadez. Apenas abrió los ojos, vio a Candy que ya iba vistiendo su uniforme blanco. «Buenos días, cariño», saludó ella. «Amor, ¿por qué no me despertaste?» «Te la pasaste hablando toda la noche entre sueños y supuse que para hoy estarías cansado». «¿Hablando?» «Sí. Decías cosas que no lograba entender». «Oh, lo siento. Probablemente no te dejé dormir bien. No te preocupes, nada que un buen café no pueda arreglar. Te prepararé el desayuno. No,
Lo haré yo. Por favor, Candy, déjame preparar algo sencillo al menos. Está bien, aceptó ella con una sonrisa que mostraba su agradecimiento. Él se levantó rápidamente de la cama y fue hacia la cocina para preparar un café y cortó un par de trozos de pan también para sentarse a la mesa. «Aún es temprano», dijo mirando el reloj. «Por eso no te desperté», le respondió ella. «Entonces, ¿hoy vas temprano al trabajo?» «Sí. Olvidé comentarte que debo entrar antes hoy y también saldré temprano, así que puedo pasar por ti al teatro». «Genial». Terry se acercó hacia ella para darle un beso en los labios antes de sentarse juntos a comer. «Creo que…» Ella lo miró con el entrecejo fruncido y llevó una mano hacia la frente del castaño. «¿Estás caliente?» «No es nada», dijo él. «Yo me siento bien. Me parece como si estuvieras empezando a tener fiebre. Ya pasará. Ahora vamos a desayunar. Si te sientes mal, regresa a casa y avísame, por favor». «Te espero a la salida del teatro», le respondió esbozando una sonrisa. Aquel chiquillo rebelde que Candy había conocido en su adolescencia había tenido algunos cambios a través del paso del tiempo, y aunque tenía sus característicos rasgos, siempre su lado más amoroso y considerado salía a flote cuando se encontraba con su amada. Terminaron el desayuno y Candy se apresuró en llevar un pequeño bolso, depositó un beso en los labios de Terry y se fue de la casa. Aunque se encontraba solo, soltó un gran suspiro. Sentía el cuerpo algo adolorido y cansado. Realmente no había tenido una buena noche. Se dirigió a la ducha y, tras despojarse de toda prenda que cubría su cuerpo, dejó caer el agua sobre sí. Las gotas resbalaban por su suave piel empapando sus cabellos. Cerró los ojos para intentar relajarse, al menos un momento. Todo estaba mojado, solo el sonido del agua llegaba a sus oídos y un chapoteo seguido de un fuerte grito. «¡Terry! ¡Ayúdame!». La voz desesperada lo llamaba. Abrió los ojos y se encontró con su propia respiración agitada. Cerró la llave del agua y salió para secarse aprisa. Se vistió y salió de casa para dirigirse al teatro. Caminó a paso rápido para llegar por fin a aquel lugar en el cual se encontraba Karen, al igual que el día anterior. «¡Gané!», le dijo la joven. «¡Otra vez!». Lo observó por un instante y se le acercó a su compañero mientras comenzaba a fruncir el ceño. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Sí», dijo él. «Luces mal», le dijo ella con una mueca de desagrado. «De hecho, te ves terrible, Terry». «Estoy bien», respondió con cierta molestia el actor, y ella solo se encogió de hombros. «Así que comencemos de una vez con el ensayo». Todos los artistas esperaron un par de minutos más, y cuando Robert lo indicó, comenzaron con el ensayo. El director se quedó observando atentamente a Terry, quien lucía un poco demacrado, y aunque se esforzaba por interpretar bien al personaje, en más de una ocasión se le olvidaron las líneas del diálogo. Llegado el mediodía, todos se prepararon para retirarse a almorzar. Terry decidió ir hacia su camerino y tomar un descanso. Realmente no tenía mucha hambre, tan solo sentía la garganta seca y necesitaba hidratarse. Consiguió algo de agua para beberla y se acomodó en el cómodo mueble que se encontraba en el pequeño ambiente. Cerró los ojos y comenzó a quedarse dormido. Se encontraba en un pequeño bote yendo a través del lago. A Susana le gustaba tener paseos de vez en cuando. Terry se encargaba de remar calmadamente mientras ella le contaba cómo habían sido sus días.
Habían llegado hasta una parte en la cual nadie se encontraba cerca. Nadie más que ellos estaban en el lago. Él dejó de remar y tomó un descanso. Susana intentó subir un poco la manga de su vestido. Era un día caluroso y la temperatura de su cuerpo comenzaba a incrementar un poco. Al subir la manga, hizo que el delicado seguro de su pulsera se soltara y la joya cayó al agua. Con una mueca de preocupación, de inmediato intentó inclinarse para tomar la pulsera antes de que se hundiera, pero ésta se le escapó. Se balanceó nuevamente para tomarla. Sus dedos por fin alcanzaron la pequeña joya, pues era un preciado regalo para ella, ya que Terry se la había dado hacía un tiempo. No calculó bien el impulso que intentó tomar para alcanzar el objeto que había caído al agua, pues su cuerpo sufrió un desequilibrio y cayó también. El castaño tan solo se había quedado observando la escena. Los sonidos del chapoteo en el agua comenzaron a escucharse. Los brazos se movían violentamente en un intento de sostenerse de algo que la ayudara a salir. Apenas llegó a sostenerse de una pequeña rendija que se encontraba al costado del bote, y sus ojos se encontraron con los zafiros que lo observaban desde arriba. Los labios entreabiertos de Terry, su respiración iba muy despacio e intentó moverse, pero una fuerza inexplicable no se lo permitía. Por primera vez en su vida, se encontraba con una incertidumbre tan grande en sí mismo. «¡Terry!», trató de llamar ella. «¡Ayúdame!», gritó mientras sus dedos resbalaban por la madera. «¡Ayúdame!», llamó una vez más intentando tomar bocanadas de aire como podía. Sus manos no resistieron más y los brazos se movieron desesperadamente, pero todo movimiento fue en vano. La falta de su pierna no le facilitaba lograr su cometido. Las telas del vestido, todas aquellas que se encontraban bajo la falda, solo se hacían más pesadas y dificultaban cualquier intento que ella hacía. Era más difícil poder tomar un poco de aire. Comenzó a tragarse el agua y la desesperación la invadió. El cuerpo entonces dejó de moverse. Pasaron unos largos minutos. Terry solo observaba el cuadro. El cuerpo de la rubia mujer estaba boca abajo, inerte, sin movimiento. Tragó duramente y por fin logró moverse. Lentamente intentó acercarse hacia ella y pudo observar que, entre los dedos de la mano sin vida, se había enredado la pequeña pulsera. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Amargamente lloró sin parar. Cuando creía que se había calmado, observaba el cuerpo y de nuevo la rabia contenida surgía. No la había matado él, pero tampoco había tenido intenciones de salvarla. Tan solo se quedó observando cómo todo había pasado. ¿Ahora qué diría? Nadie lo había visto. Ya habían pasado algunas horas desde que decidieron tener su paseo. La madre de Susana estaría preguntándose dónde se encontraban, pero tampoco sabía que su hija había decidido salir a tomar un paseo. Cuando el castaño había ido a recogerla, se encontraba sola en casa, ya que la señora Marlowe había salido todo el día a una pequeña reunión de reencuentro con viejas amigas que no veía hace mucho. Tampoco los vecinos lo vieron entrar o salir de la casa con ella. Aparentemente no había testigo alguno que pudiera inculparlo. No sabía qué hacer. Cuando por fin no salían más lágrimas de sus ojos, respiró profundamente unas cuantas veces y tomó los remos para mover el bote y llegar al punto inicial del recorrido, dejando un cuerpo que más adelante alguien encontraría por casualidad. Unos muchachos se encontraban ahí observándolo y se le acercaron. Una sensación de nerviosismo comenzó a hacer acto de presencia. «Hola», saludó uno de ellos con una sonrisa.
Nos preguntábamos si podía vendernos ese bote. ¿El bote?, preguntó él. Sí, necesitamos un bote. Llévenselo. Otro de los jóvenes sacó unos billetes del bolsillo y se los extendió al actor. No necesito el dinero, solo tómelo. Oh, no, no, negó de inmediato el joven, que aún tenía el dinero en la mano. Acepte por favor nuestro pago. No es mucho, pero está bien, dijo tomando los billetes Terry, y sin esperar más se fue apresuradamente. Despertó agitado de aquel sueño. No había sido exactamente un sueño. Era más como haber vuelto a vivir ese momento tan desagradable. Comenzaba a atormentarlo ese recuerdo. Era imposible no pensar en ello. Se levantó del mueble y salió del camerino. Aún no habían vuelto sus compañeros. Se dirigió hacia el baño y cuando llegó ahí pudo ver su reflejo en un espejo. Unas leves ojeras obscuras se le marcaban y sus labios estaban evidentemente resecos. Abrió la llave del agua y comenzó a lavarse el rostro para sentirse refrescado. Una vez terminó, la cerró y abrió los ojos para encontrarse nuevamente con su reflejo, pero en esta ocasión alguien más se encontraba tras él. Dio media vuelta y se encontró cara a cara con la mujer completamente empapada. Tenía la piel pálida y el cabello le escurría. Sus ojos, aunque abiertos, estaban blanquecinos y sus labios entreabiertos pronunciaron palabras inaudibles, pero él sabía perfectamente qué era lo que decían. «Ayúdame». Por un momento cerró los ojos fuertemente y cuando los abrió se encontraba solo. Se tocó la frente con el dorso de la mano y sintió la calentura en su piel. Quizás aquella fiebre estaba incrementando y le hacía ver cosas que no estaban realmente ahí. Pero aún podía continuar con el ensayo hasta las 5 de la tarde. Luego Candy pasaría por él y lo llevaría a casa para administrarle los remedios y cuidados necesarios. Salió del baño y vio que algunos de los demás artistas ya iban llegando al teatro. Decidió ir a su posición y estar listo a esperar de que Robert diera la señal de comenzar. Karen lo encontró y se le acercó. Negó con la cabeza y soltó un comentario. «Estás peor que antes, Terry. Lo sé, pero puedo continuar aún, si tú lo dices». Comenzaron los ensayos, y los errores de quien encarnaba a Romeo fueron evidentes para todos. Ahora no solo olvidaba sus diálogos, sino que sentía cómo se trababa al querer pronunciar algunas palabras. Llegó el momento en el que Julieta estaría hablando con él desde su balcón. Comenzó con sus líneas y vio que Karen se asomaba para clavarle la mirada y comenzar también la interpretación. Sintió que un calor comenzaba a subirle a la cabeza. Cierto mareo casi le hizo trastabillar y desvió la mirada. Cuando volvió a observar a Julieta, esta ya no era Karen Kleins, era Susana. Enmudeció sin poder pronunciar más palabras y sintió que su cuerpo caía hasta encontrarse con el suelo del escenario. Karen se apresuró en bajar de donde se encontraba y los demás también se acercaron hacia Terry. Había perdido la conciencia y cuando ella tocó su frente, la temperatura del actor era sumamente alta. «Tenemos que llamar a un médico», anunció la actriz con preocupación. Se apresuraron en llamar a un doctor, mientras sus compañeros levantaron con cuidado el cuerpo para llevarlo a una habitación en la cual había una pequeña cama. Una vez que estuvo ahí, Karen tomó unos paños prestados y los humedeció para colocarlos en la frente de su amigo. Ella se sentó a su lado y lo miraba con cierta curiosidad. ¿Sería posible que el interpretar ese papel lo estaría desestabilizando? A su memoria vinieron los recuerdos de cuando Susana Marlowe había sido encontrada sin vida en el lago.
Esta noticia afectó bastante durante algunos meses a su amigo, pues era sabido que aquella muerte no había sido pacífica y probablemente alguien habría tenido intenciones de matar a la desvalida mujer. Si bien aquella joven nunca fue de su agrado, tampoco le habría deseado tal suerte. Durante algunas semanas, Terry no quiso hablar ni ver a nadie, hasta que, un tiempo después, Karen le dijo que debía tener una conversación importantísima con él. Ella se sentó frente a él y sin tapujos le dijo: «Tienes que buscar a Candy». El castaño la miró con desconcierto, y ella comenzó a explicarle que ya era hora de darse la segunda oportunidad, momento de emprender el vuelo y buscar a su pecosa para recuperarla. Sin mucha convicción, él lo hizo tras la insistencia por parte de su amiga día a día. El reencuentro con Candy fue un sube y baja de emociones para él. Cuando le contó lo que supuestamente había sucedido con Susana, al confesarle nuevamente el amor mutuo que sentían, al apresarla entre sus brazos, sin voluntad de dejarla ir otra vez. Se dio el suficiente tiempo para cortejarla, pero no esperó mucho tiempo para pedirle matrimonio. En una reunión con el clan Andrei, pidió su mano ante la presencia de Albert, quien gustoso se la concedió. La boda fue bastante sencilla, ya que los rebeldes no quisieron esperar mucho más para estar finalmente unidos. Algunos meses habían transcurrido y durante ese breve tiempo Terry se sintió el hombre más feliz del mundo. Ya eran casi las 5 de la tarde. La mayoría de artistas se retiraron ya que Robert había dado fin muy temprano al ensayo, esto debido al altercado ocurrido. Se quedó en la misma habitación con Karen para observar a Terry. Un médico también había llegado para darle algunos cuidados y para cuando Candy ya llegaba por él, éste estaba despertando. Su esposa entró a toda prisa. El portero se había encargado de ponerla al tanto de lo ocurrido. Saludó rápidamente a los presentes y comenzó a tomar los signos vitales de su amado. «Candy», dijo con voz ronca, «Terry, no hagas esfuerzos». «Vamos, pecosa, ya estoy bien». «No digas eso», le regañó ella con lágrimas en los ojos. «Desde la mañana sabía que no estabas bien y prefería hacer caso a tus palabras antes que a mi corazón». «Lo siento, cariño», se disculpó intentando incorporarse. «Eres un tonto». «Lo sé». «En verdad eres un tonto», apoyó Karen. «Te dije que lucías terrible, pero te negaste a oír mis palabras», dijo con tono ofendido. «Tenías razón, Karen», dijo su amigo. «¿Contenta?» «Aún no», dijo ella con su característica voz cuando decidía parecer una chiquilla. «Vamos a casa», ordenó Candy. «Un coche nos debe estar esperando afuera, se lo encargué al portero». «Está bien, cariño, como digas». El castaño se puso de pie con un poco de esfuerzo y mientras su esposa lo tomaba del brazo salieron del teatro. Se despidieron de Robert y Karen, quienes también ya se retiraban. Llegar a casa no fue difícil, sin embargo, el fatigado cuerpo del actor llegó a rastras hasta la habitación. Su esposa se encargó de ayudarle a cambiarse de ropa y la fiebre había bajado un poco gracias a la medicina administrada por el médico que lo había visto antes en el teatro. La alta temperatura de su cuerpo le hacía sentir la pesadez y cansancio de las extremidades. Sus piernas no tenían la suficiente energía como para poder mantenerlo de pie. Se recostó en la cama y observó con los ojos entrecerrados cómo Candy se cambiaba de ropa también. Cuando hubo acabado se acercó hacia él y con un tono de voz muy dulce le habló. «Voy a preparar una sopa caliente para que puedas tener algo ligero en el estómago». Le dio un beso en la frente y lo dejó a solas para ir a cumplir con su cometido. Mientras tanto, él terminó por quedar dormido hasta que sintió que ella se le acercaba nuevamente.
Aquel pequeño descanso le había caído mejor. Despertó para poder sentarse en la cama y comer la sopa que tenía enfrente. Una vez terminó, ella se recostó a su lado y acarició sus cabellos hasta que, sin darse cuenta, nuevamente durmió. Sintió cómo las sábanas rodaban hacia un lado, y al abrir los ojos se dio cuenta de que no podía moverse. Candy se encontraba durmiendo a su lado plácidamente. Vio como una silueta que estaba en el marco de la puerta se iba acercando. Poco a poco pudo distinguir que era Susana quien se hallaba acortando la distancia entre sus cuerpos. Lentamente dio unos cuantos pasos. Sus movimientos eran rígidos y se notaban pesados. Se subió a la cama y gateando llegó hasta tener su rostro frente al de él. Su ropa y cabello estaban empapados de agua y mojaban la cama en la que se encontraba. Acercó sus labios hasta el oído de Terry y le dijo aquella única palabra que venía atormentándolo. «Ayúdame». La desesperación en su cuerpo no fue suficiente para lograr que se moviera, y una pequeña lágrima amenazaba con salir por el rabillo del ojo. Los torpes movimientos del castaño despertaron a Candy, quien rápidamente le dio un sacudón por los hombros. Él abrió los ojos y miró a todos lados como si buscara algo. «Terry, ¿estás bien? ¿Qué pasó?», le cuestionó. «Susana, la vi». Su respiración era bastante agitada. «Solo estamos tú y yo. Fue una pesadilla». «No, Candy, no fue una pesadilla». La miró con frustración. «Yo la vi. Ella estaba aquí». «Terry, por favor», suplicó ella. «Mira, no hay nadie más». Sin más palabras que decir, él cayó y pasó las palmas de sus manos por su rostro. ¿Qué esperaba? Nadie le creería al decir esa clase de cosas. Susana estaba muerta y todos lo sabían. Era imposible verla deambulando por el teatro o incluso por su propia casa. Quizás el cansancio y la fiebre le estuvieron causando ese tipo de visiones, o al menos eso quiso pensar. Tan solo se recostó y le dio la espalda a su esposa. Ella lo abrazó y se quedó dormida. A la mañana siguiente, Terry despertó encontrándose solo. En la mesita de noche había una nota. La desdobló y leyó. «Hoy solo trabajaré hasta mediodía. No tienes que ir al teatro. Robert te dio unos días libres». «¡Oh, diablos!», masculló por lo bajo. Ahora también había arruinado los ensayos. Esto estaba mal. Suspiró profundamente y se levantó de la cama. Algunos largos minutos transcurrieron mientras desayunaba calmadamente un poco de sopa que había quedado de la noche anterior. Al terminar, se dirigió a la ducha para tomar un baño. Trató de hacerlo lo más rápido posible. Mientras salía y secaba las gotas restantes de su cuerpo, escuchó que la puerta de la casa se abría y unos pasos se oyeron en el comedor de la casa. «¿Volviste antes de mediodía?», exclamó él sin obtener respuesta. Continuó secando rápidamente su cabello y salió del baño. No había nadie y se dirigió hacia la cocina encontrándola vacía. «¿Candy?», llamó intentando agudizar los oídos. Escuchó algo parecido a un sollozo que provenía de la habitación. Cuando entró a ésta, vio un bulto en la cama, cubierto por completo, y un ligero movimiento se notaba a través de la sábana. El sollozo provenía de la cama. «Candy, ¿qué pasó?». Él se asomó hasta sentarse al borde de la cama. «Pecosa, cuéntame qué pasó». Comenzó a acariciar la espalda del cuerpo que se hallaba ahí mientras el gimoteo se hacía más sonoro. Él continuó acariciando la espalda hasta que de pronto sintió que su mano estaba húmeda.
Se percató de cómo la cama se iba mojando poco a poco hasta que el agua comenzaba a gotear por el suelo. En un movimiento rápido, se levantó y dio un paso hacia atrás. Sintió que un ligero temblor invadía su cuerpo. Tragó duramente y tensó la mandíbula. Con una mano, levantó con todas sus fuerzas la sábana para enfrentar de una buena vez a quien se encontraba ahí, porque su inconsciente le gritaba el nombre de la mujer, de la única mujer que le estaba persiguiendo en esos días. Solo arrojó la sábana por los aires para descubrir que no había nada en la cama. Comenzó a sentir miedo. Sí, solo tenía miedo. ¿Qué diablos había sido eso? Se tocó la frente. No había señales de fiebre, o al menos él no la percibía. Sacó una camisa y un pantalón para vestirse cuanto antes. Tenía que irse ahora mismo. No podía sentirse seguro ni en su propia casa. Estuvo a punto de salir cuando sintió que unos traviesos dedos jugueteaban con la punta de sus cabellos. Volteó instintivamente y la puerta de su dormitorio se cerró de un solo golpe. Abrió la puerta principal y salió corriendo sin voltear atrás. Corrió sin parar hasta que sus piernas comenzaron a doler y el aire llegaba escasamente a sus pulmones. Su garganta le dolía por intentar tomar bocanadas de aire. Vio un pequeño bote. Estaba a las orillas del lago. Se acercó hasta él. Era el mismo en el que había dado su último paseo con la difunta actriz. No sabía cómo había llegado hasta ahí. Subió a él y remó hasta adentrarse en el lago. Llegando a un punto en el que ya los ojos de cualquier persona no lo verían, se quedó quieto, mirando el vacío por algunos minutos. No se había dado cuenta de que tenía la mano en el bolsillo de su pantalón, y cuando la sacó, vio que sostenía una pequeña pulsera dorada. Sus ojos se abrieron como dos grandes platos y soltando un grito furioso la lanzó al agua, cansado de todas las visiones o voces que lo perseguían. Estaba harto de sentirse culpable, y es que en realidad sí era culpable. Cargar con tan gran secreto fue un enorme peso para él solo. Creyó que podría manejar la situación, controlarla, que tarde o temprano todo quedaría olvidado y en el pasado. Pero ahora caí en cuenta de que todo ello fue en vano. No había nada que olvidar. Era esclavo de su propia decisión de no haber salvado a aquella desvalida mujer. Sacudió fuertemente la cabeza mientras se jalaba los cabellos con las manos. Tomó los remos del bote para volver nuevamente a las orillas. Pasaban los segundos, los minutos, pero no llegaba a su destino. Cada vez que miraba a donde quería llegar, la misma distancia estaba ahí, sin avanzar ni un poco. ¡Maldición! ¿Qué quieres, Susana? Comenzó a desesperarse mientras furiosas lágrimas formaban dos surcos en sus mejillas y lanzaba lejos los remos. Pataleó en el bote, golpeó la madera con los puños y cayó rendido. ¿Sería su destino quedar atrapado en ese limbo? Cuando Candy llegó a mediodía, vio la puerta de su casa abierta y se asustó. Con sumo cuidado se adentró. No había nadie en casa. La puerta de su habitación estaba cerrada y al abrirla vio que las sábanas se encontraban en el suelo. Se apresuró en salir y buscar un teléfono con el cual comunicarse con Eleanor, pues era la única persona más cercana que se hallaba en Nueva York en ese momento. Aunque la línea telefónica no permitía que todo se escuchara correctamente de un extremo al otro, pudo decirle lo necesario a la actriz. En 20 minutos ambas mujeres acudieron al encuentro. Candy tenía la preocupación pintada en el rostro. «Eleanor, no debí dejarlo solo. ¿Dónde está?», preguntó la madre. «No lo sé. Regresé a casa y no lo encontré». «Oh, ¿dónde podría?». La mayor no concluyó con sus palabras. Un recuerdo se le vino a la memoria. «Creo que ya sé dónde podría estar. Vamos».
Tomó la mano de la Pecosa y la llevó hacia un carruaje para luego indicar la dirección al cochero. Quizás haya ido al lago. Después de que Susana murió, él solía ir hacia allá sin avisar hasta que un día lo seguí y lo descubrí. Entonces es probable que esté allá. Últimamente él ha tenido un comportamiento extraño. Me dijiste que algunos eventos sucedidos le trajeron recuerdos de lo ocurrido. Sí, estoy segura que se trata de ella. Cuando le dijeron que interpretaría de nuevo a Romeo y Julieta, creo que todo empeoró. El carruaje se detuvo cerca del lago y ambas salieron a toda prisa. Vieron a un joven que se encontraba amarrando la cuerda de un bote y se acercaron hacia él. «Por favor, llévenos», pidió Eleanor. «Buenas tardes. Lo siento, pero he terminado por hoy y tengo que volver a casa, señora». «Por favor», suplicó Candy buscando de su bolso y sacando algunos billetes. «Las llevaré», dijo el joven tomando el dinero, suficiente suma para no negarse a hacer un pequeño viaje. Los tres se subieron y él comenzó a remar. «¿Quieren cruzar al otro extremo?» «No», dijo Eleanor, «solo siga remando». Sin hacer más preguntas, el hombre remó hasta que ellas divisaron un bote a la distancia. Aparentemente nadie se encontraba ahí. Ambas se miraron con cierto susto e indicaron al joven que se acercara hasta allá. Cuando ya la distancia había disminuido, vieron el cuerpo de Terry recostado en posición fetal. «Acérquese a ese bote», ordenó Candy, hasta que los dos botes estaban pegados uno al otro. «Sáquelo de ahí», pidió señalando el cuerpo. Con cierta dificultad, el joven hizo lo que se le ordenó. Ambas damas socorrían a Terry, que se hallaba inconsciente. La temperatura nuevamente era altísima. «Tenemos que llevarlo al hospital», dijo Candy exasperada. «Por favor, apresúrese», dijo mirando al hombre. «Mire, señorita, con 3 cuerpos en este bote no puedo avanzar tan rápido». «Entonces yo remaré», dijo la Pecosa intentando tomar un remo, pero él no se lo permitió. «Pero tampoco puedo dejar que una dama haga este pesado trabajo». «Por favor», pidió Eleanor, «se lo suplico, seremos pacientes, pero vayamos de regreso». El joven suspiró resignado y comenzó a remar con todas las fuerzas que se lo permitían sus brazos hasta llegar a donde era necesario. Al llegar a la orilla, Candy salió rápidamente para ir en busca de un coche y una vez lo consiguió, con ayuda del joven llevaron el cuerpo de Terry hasta el carruaje para poder ser transportado a un hospital. Una vez estuvieron en el centro médico, entraron de emergencia y solicitaron una camilla. Cuando Terry fue puesto en esta, su cuerpo comenzó a sacudirse sin control. «¡Oh, qué ocurre!», preguntó Eleanor asustada. «Es una convulsión producida por la fiebre», explicó Candy, y aunque sabía que esto podía ocurrir, su preocupación no era menor. Las enfermeras se encargaron de asistir de forma correcta a su paciente para evitar cualquier tipo de lesiones y mientras la convulsión se iba controlando, lo llevaron a una habitación. Tuvieron que aplicar algunas inyecciones con la medicina necesaria para controlar el estado de salud de Terry y hasta que éste se encontró sedado para poder reposar lo necesario, el doctor permitió que las mujeres pudieran entrar a verlo. Ambas ingresaron a la habitación, se quedaron cada una a un costado. Apenas hicieron algunos comentarios, pero la compañía que se hacían fue suficiente. «Buenas noches», dijo un médico entrando a la habitación y saludando a las mujeres. «Tengo que hacer una revisión al paciente». Ambas asintieron y se pusieron de pie para arrinconarse a un lado y dar espacio al doctor. «Pueden aprovechar e ir a pedir un café si desean. Hay un pequeño espacio en el primer piso en el que hay algunas meriendas ligeras también». «No tengo hambre», se excusó Candy. «Señorita, por favor, la hora de visitas ya concluyó y necesito informar que ya no hay nadie aquí a estas horas». «Lo comprendemos», dijo Eleanor. «¿Será posible que le dé el alta hoy a mi hijo o tenemos que esperar hasta mañana?»
Señora, el joven Terrence aún se encuentra convaleciente. Es necesario que se quede en el hospital al menos esta noche. Yo soy enfermera también, doctor, y él es mi esposo. Pude notarlo, comentó el doctor mirando el uniforme de Candy. Mire, le puedo proponer que se quede en turno esta noche cumpliendo rol de enfermera en el hospital, pero solo porque tiene el uniforme puesto. Muchas gracias, doctor. Pero necesito hacer una revisión por ahora. Ambos asintieron con evidente agradecimiento en los ojos y se dirigieron al primer piso para pedir un café, tal y como lo había sugerido el doctor. Candy, gracias por quedarte a cuidarlo, dijo Eleanor. Eres una buena esposa en verdad para mi hijo y te aprecio mucho. Entre un pequeño intercambio de palabras, esperaron a que algunos minutos pasaran, y cuando la mayor estuvo lista para irse, Candy se encargó de acompañarla hasta la entrada principal del hospital para esperar junto a ella un coche que la llevara a casa. La despidió con un abrazo y luego volvió hasta llegar a la habitación de su esposo. Cuando entró a esta, no lo encontró. Tras una pequeña revisión por parte del doctor, Terry abrió los ojos cansadamente. Él le indicó que no se moviera demasiado, ya que debía mantener aún el reposo y para ello le administraría un ligero tranquilizante. Una vez lo hizo, se retiró apagando la luz para que su paciente pudiera descansar hasta el día siguiente. Aún mantenía los ojos entrecerrados cuando oyó que la puerta de la habitación se abrió. No vio a nadie, pero escuchó el sonido que producía un cuerpo arrastrándose por el suelo. Intentó incorporarse lo más rápido que pudo, y que su cuerpo se lo permitía. Vio un leve rastro de agua por el piso y, entre movimientos torpes, logró levantarse por el otro lado de la camilla. Caminó rodeándola sin mirar atrás y salió de la habitación. Sus pasos eran lentos y se apoyaba en la pared para no caer. Las luces del corredor comenzaron a parpadear, se prendían y apagaban. Oyó un sonido. Y cuando volteó, vio una mano en el suelo que salía de su habitación, luego otra mano, la piel pálida y los movimientos rígidos. Miró nuevamente hacia el frente y se topó con las escaleras que llevaban al siguiente piso. Comenzó a subir. No podía detenerse ahora. Solo quedaba huir de aquella presencia que lo perseguía. Fuera lo que fuera, debía huir. Llegó a subir 1, 2, 3 pisos, perdió la cuenta de cuántos más, y cuando ya no había más, chocó con una puerta. La abrió y salió al exterior. Era la azotea del hospital. Sabía que si volteaba a ver las escaleras, sus ojos se encontrarían con esa mirada nublada por la muerte. No supo a dónde más dirigirse. Quiso llegar a un rincón, pero la falta de equilibrio lo hizo caer. El miedo había invadido su cuerpo y el efecto anestésico del sedante que aplicó el médico no colaboraban en sus intenciones. Quiso levantarse, sin embargo, algo completamente frío tomó su tobillo. Sus ojos se encontraron con el cuerpo de Susana, que tenía la mano aferrada a él, los labios resecos como los de un cadáver. Intentaba articular palabras. «Déjame», dijo él con fuerzas que apenas tenía. «Ya déjame de una vez por todas». Lágrimas salían sin ser controladas. «Así como tú la dejaste a ella», le dijo una voz en su cabeza. Por más que intentaba, aquella mano no lo liberaba. Se arrastró, llevando consigo su propio peso y el de ella, hasta llegar a las barandas que se encontraban al ras de la azotea. Intentó aferrar sus manos hacia éstas para levantarse, y en un movimiento descontrolado estuvo de pie, y al mirar su talón no había nada. Se giró, y estaba ahí, frente a frente, con Susana. ¿Cómo era posible que estuviera de pie? No lo sabía, ni siquiera sabía cómo era posible que ella estuviera ahí. «Estás muerta», le dijo él.
¡Muerta!, lloró amargamente. Perdón. ¿Está bien? Perdóname por haber dejado que te ahogaras. Yo no sabía qué hacer. Los lamentos del pobre hombre podrían conmover el corazón de cualquier ser humano, al menos a un corazón que estuviera latiendo. Ayúdame. Fue un susurro que parecía desaparecer en el aire. Aquel cuerpo ya no se encontraba frente a él. Se desvaneció como si nunca hubiera estado realmente ahí. La puerta de la azotea se abrió. Vio una rizada melena que se acercaba hacia él. ¡Terry!, exclamó ella, comenzando a correr. Ayúdame. Era un reclamo con una voz tan aguda que casi punzaba los oídos de Candy Terry. Candy se paró en seco al oír aquel grito. Vio cómo el cuerpo de Terry se inclinó de un solo golpe hacia el vacío de la azotea. El recuerdo de aquella noche en que vio a Susana a punto de cometer un suicidio vino a su memoria. Esta vez llegaría a tiempo para salvar también a Terry. Terry había sentido como el peso de un cuerpo apareció de la nada. En una de sus manos era como si Susana estuviera cayendo y él la sostuviera de la mano para salvarla. Debido a que fue algo inesperado, su cuerpo perdió el equilibrio y se inclinó bruscamente. En circunstancias normales, no hubiera sido suficiente como para hacer que él cayera. Algunos llaman suerte a los eventos positivos que suceden inesperadamente en la vida. Otros dicen que solamente fue el destino, que tenía algún suceso preparado en el camino que una persona recorre a lo largo de los años. Pero, ¿qué hay de la desgracia? De los hechos dolorosos que causan sufrimiento, de las muertes que ocurren a gente joven o que goza de buena salud, o cuando alguien termina enloqueciendo. ¿Será porque algo les persigue? ¿Existe el karma? Quizás tan solo cada episodio que vivimos es producto de nuestras propias decisiones. Era como sentir todo en cámara lenta. Un parpadeo. Aquella mano no estaba dispuesta a soltarlo. Sus ojos se encontraron por un segundo con las dos esmeraldas que se acercaban hacia él con desesperación. Otro parpadeo. Aquella baranda en la que se encontraba estaba vieja y oxidada. El viejo tornillo que la aseguraba terminó por salir de su sitio. Un parpadeo más. Ya no tenía de dónde sostenerse y solo le quedó regalarle una sonrisa a su esposa. La última sonrisa que podría dedicarle a la mujer que tanto había amado, a aquella por la cual estuvo dispuesto a dejar morir a Susana. Porque tras la presión ejercida por la señora Marlowe, sintió que la muerte de Susana sería por fin la liberación de sus cadenas, esas que ahora volvían a apresarlo para llevarlo a la muerte. Aún así, si habría tenido que pasar por lo mismo para vivir por lo menos unos cuantos días al lado de su amor, lo habría hecho, incluso gustoso con sus propias manos. Se habría encargado de lograr su cometido. Ayúdame. Fin.